Hola, en este video vamos a hablar de la ley de Faraday-Lenz. Faraday fue una persona que pasó a la historia no solo por su gran talento, sino también por su gran trabajo personal y dedicación. Básicamente fue autodidacta y logró descubrir cosas fundamentales de la ciencia por su empeño y por su constancia. Lo que él descubrió en la ley, una de las tantas cosas, trabajó también con inductores de forma muy rústica, lo que él descubrió en la ley de Faraday-Lenz fue que el cambio de un flujo magnético induce un campo eléctrico, que esto hace que se induzca entonces una FEM dentro de un circuito. Entonces, cambios en el flujo magnético induce FEM. Eso fue lo que él descubrió, y pues la aplicación tecnológica es supremamente variada, una de las más importantes de los generadores eléctricos. Lo que vamos a ver es precisamente, como estamos hablando de cambio en el flujo magnético, hay que repasar qué es flujo, y luego si hablamos en propiedad de la ley de inducción de Faraday-Lenz. Entonces, ¿el flujo qué es? Recordemos que el flujo básicamente nos está diciendo cuántas líneas de nuestro campo están atravesando un área dada. Entonces, lo que nos importa no son las líneas que van paralelas a la superficie, sino las que van perpendiculares. Y como nos interesan las perpendiculares, pues nos interesan las que van en la dirección del vector normal de área, que por su propia definición es perpendicular a la superficie. Por eso es que se habla de un producto punto, porque lo que estamos buscando son las líneas de campo que sean perpendiculares al vector normal de área. ¿Ok? Y eso es lo que se ve acá. Por ejemplo, este campo que tiene esta dirección tiene una componente perpendicular a la superficie, o sea, paralela al vector de área, y una que es paralela a la superficie, o sea, perpendicular al vector de área. La que nos interesa solamente es esta componente, y por eso se define como un producto punto. Cuando el campo es uniforme, ustedes podrían sacar esta B, y si además la área es plana, el ángulo es constante, entonces también lo pueden sacar. Y en ese caso muy especial, cuando el campo es uniforme y el área es plana, pues ustedes obtienen que el flujo simplemente es B punto A. No olviden que eso solamente aplica cuando el campo es uniforme y el área es plana. También no olviden que en general la ley de Gauss del magnetismo nos dice que el flujo magnético, pero en una superficie cerrada, el flujo magnético P punto de A, ese sí tiene un valor fijo, siempre vale cero, porque no hay monopolos. Pero aquí, en esta integral, estamos hablando de una superficie abierta, ¿sí? Entonces, en general, el flujo va a tener cualquier valor. Bien, entonces para que no se olvide el concepto, lo que importa es cuántas líneas están atravesando nuestra área dada. En el primer caso que tenemos aquí abajo, pues todas las líneas están atravesando el área con toda su componente y por lo tanto el flujo es máximo. Mientras que en esta zona el flujo es cero, completamente mínimo, porque no hay ninguna línea atravesando. Si ustedes ven el ángulo entre el vector normal de área y, y la superficie y las líneas de campo es 90, es decir, tenemos que el coseno 90 es cero y por lo tanto no hay flujo. Pero realmente el concepto físico es que no hay líneas atravesando. Y este caso es un caso intermedio, en donde hay una componente del campo atravesando y otra componente que no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, en general depende pues del ángulo, y con eso pues tenemos flujos máximos, flujos intermedios o flujos mínimos. Cuando el campo no es uniforme es necesario hacer esta integral, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esa integral. Es realmente sencillo, vamos a hacer el ejemplo que tenemos acá, es simplemente un cable largo, recto, que lleva una corriente y por lo tanto genera un campo a su alrededor. Ese campo a su alrededor eh, no es uniforme, ese campo depende de la distancia. Si ya lo tenemos, el campo de un cable largo es mu sub 0 por I sobre 2 pi r, donde r es la distancia, entonces el campo es más intenso aquí a la izquierda que aquí a la derecha, y por lo tanto no es uniforme, y por eso hay que hacer la integral. En estos casos lo más sencillo siempre es eh, simplemente definir un diferencial de flujo en un área muy pequeñita. Entonces ustedes definen un área muy chiquita como la que se marcó acá, y ustedes llegan y escriben, bueno, ¿cuánto es el flujo pequeño en esa área? Como esa área es tan pequeña, ese flujo se puede considerar que ese flujo es un campo uniforme porque el área es muy chiquita y además es plana. Entonces sería simplemente B por dA, el producto punto, y el ángulo es cero entre esos dos. Entonces, pues escribimos esto, ¿cuánto vale? Sería mu sub 0 por I sobre 2 pi r. Y el diferencial de área, pues es el área de ese rectángulo, que sería el ancho,
por el largo. Y para calcular el flujo total, pues hacemos la integral de este flujo y vamos a sacar todo lo que podemos sacar de la integral, que sería i sub 0i, 2pi y b, y nos quedaría la integral de dr sobre r, o sea, por ahí aparece un logaritmo. Y lo único que nos faltaría serían los límites, que irían desde esta distancia c hasta esta distancia total, que es c más a. Y de esa manera ustedes pueden calcular el flujo para esta área que no es uniforme. Es lo que está aquí explicado, y al final pues ustedes hacen la integral y obtienen esta expresión. Entonces, simplemente cuando tengan que hacer la integral, definan un área de referencia cualquiera, muy chiquita, y hacen la integral y con eso termina. Bien, una vez tengamos el flujo, entonces ahora sí podemos pasar a la ley de inducción de Faraday como tal. Les recomiendo que vean ese video que está enlazado en la parte de abajo. Es un video del profesor Walter Lewin del MIT, donde les muestra el experimento que les voy a narrar en este momento, y lo pueden ver que realmente es real, es un fenómeno real. Esto fue lo que descubrió Faraday, y, y pues es la ley de inducción como tal. Imagínense que tenemos lo siguiente: un imán cerca de una bobina, un cable en forma de espira, que está conectado a un multímetro. Ese cable obviamente no tiene voltaje porque está conectado a un multímetro. El multímetro mide pero no entrega voltaje, y entonces pues va a medir cero. El imán está quieto y todo normal. La idea es que se va a mover ese imán, y al mover ese imán va a cambiar algo. Ustedes lo que tienen es que en esta espira hay un flujo magnético que va en esta dirección, ¿cierto? Si ustedes mueven el imán, ese flujo va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes mueven el imán hacia la izquierda, están acercando el imán a la espira, están aumentando el campo y por lo tanto aumentando el flujo. Si ustedes mueven el imán hacia la derecha, están alejándolo y están disminuyendo el flujo. Resulta que cuando se hace ese experimento, lo que se obtiene, lo que se encuentra es que se induce un voltaje en la espira. Aunque no haya fuentes, se induce un voltaje. Entonces ustedes lo que ven es que si mueven el imán hacia la derecha, o sea, si lo alejan, están disminuyendo el flujo y se induce una corriente en la dirección que se les muestra. Mientras que si ustedes lo acercan, que es el último dibujo, el flujo empieza a aumentar y se induce una corriente en la otra dirección. En ambos casos se induce corriente, pero observen que el signo cambia. El signo del voltaje inducido, la corriente o el sentido de la corriente, ese signo cambia. ¿Cuál será la diferencia fundamental? Miren que en este caso tenemos que estamos disminuyendo el flujo que originalmente iba hacia la izquierda, ¿cierto? Ese flujo está disminuyendo. Y si ustedes notan, esta corriente que se indujo acá está generando un flujo hacia allá. Entonces básicamente miren lo que pasó. Si disminuimos el flujo, se indujo una corriente que trata de aumentar ese flujo. Miren lo que pasa en el otro caso. Aquí tenemos un flujo que va para la izquierda y estamos acercando el imán, o sea que ese flujo está aumentando. ¿Y hacia dónde apareció entonces ahora la corriente? En esta dirección. Y esa corriente está creando un flujo hacia allá. Háganlo con sus dedos. Cierren sus dedos en la dirección de la corriente y van a ver que les da un flujo hacia la derecha. Por lo tanto, aquí cuando aumenta el flujo, se induce uno que lo trata de disminuir. Y aquí cuando disminuye el flujo, se induce uno que trata de aumentarlo. Entonces es como si no quisiera cambiar, como si quisiera que mantenerse como estaba originalmente. Y esa es la ley de inducción de Faraday. Entonces Faraday lo que dijo fue, bueno, ¿cuánto vale esa FEM que se está induciendo? Entonces lo primero lo primero que se debe resaltar es que esto solamente funciona cuando hay un cambio en el flujo. No importa que haya un flujo grande, tiene que haber un cambio. En el flujo magnético, no necesariamente en el campo solamente, sino en el flujo. Y si hay un campo, se induce una FEM. Y esa FEM es exactamente igual a menos la variación del flujo en función del tiempo. Si el flujo varía en el tiempo, ojo, en el tiempo, si existe esa derivada, se induce una FEM. Y este menos, que es realmente la ley de Lenz, nos está diciendo que ese flujo se opone al cambio, que fue acá lo que acabamos de ver anteriormente. Cuando disminuye, trata de aumentarlo, y cuando aumenta el flujo, trata de disminuirlo. Bien, entonces esta es la ley de inducción de Faraday-Lenz. Entonces si tenemos una bobina de n espiras, pues simplemente multiplicamos esa FEM por n, porque sobre cada bobina está variando el flujo, entonces su efecto es acumulativo. Bien, imagínense que tenemos entonces el caso de una espira
cuadrada, o sea, de área plana, dentro de un campo magnético uniforme. Y en ese caso, cuando el campo magnético es uniforme, recuerden que el flujo, pues es simplemente el flujo magnético B por A por coseno del ángulo entre ellos dos. Entonces la FEM inducida pues va a ser esto que tenemos acá, con el menos. Y tenemos tres maneras de variarlo, ¿no? Variando B, variando A o variando el ángulo. ¿Cuál de las tres es más práctica? Pues hay que ver. Por ejemplo, si yo varío B, quiere decir que estoy cambiando la fuente que está produciendo mi campo. Pero pues ¿para qué hago eso? Si ya tengo, si estoy metiendo energía para cambiar ese B, pues más bien utilizamos esa energía directamente en vez de generar indirectamente una FEM inducida. Variar el área también se puede hacer, por ejemplo, cambiando, haciéndola chiquita o grande la espira, pero pues eso genera fricción, ¿no? Y inestabilidad estructural. Y la última sería cambiando el ángulo, y cambiar el ángulo pues es hacer rotar esto. Entonces tal vez hacer rotar las cosas es la forma más eficiente de hacer esto, y esta es la base realmente de lo que ustedes conocen como generadores eléctricos. Los generadores eléctricos de este estilo lo que hacen es rotar espiras dentro de campos magnéticos para generar FEM. Bien, la aplicación es gigantesca, estos son solo unos cuantos ejemplos. Tenemos los discos duros, la lectura de discos duros, la variación de un campo magnético a la medida que se acerca la aguja va induciendo en esta zona una FEM, y al inducir una FEM pues entonces se puede leer qué es lo que está escrito. Los carros eléctricos obviamente, tanto en su generador, con su motor, y también incluso para hacer medidas de actividad cerebral por los pequeños cambios que hay en el cerebro cuando pues se están pasando las corrientes. Entonces varía ese flujo magnético en estos sensores y ese sensor entonces puede detectar la actividad cerebral. Esto es entre muchos otros. Entonces hagamos algunos ejemplitos para afianzar. Primero que todo, en esta figura nos dan la magnitud del campo uniforme, cómo cambia en el tiempo. Miren, tenemos B y T. Entonces nos piden que organicemos cada una de las regiones, A, B, C, D y E, en función de la magnitud de la FEM inducida. Entonces ustedes, bueno, el área es plana, B es uniforme, eso quiere decir que de nuevo estamos en el caso fácil. El caso fácil vamos a volver a abrir acá. No se puede hacer mucho, parece que se pone bravo. Vamos a volver, El caso fácil es cuando ustedes tienen que la FEM es igual a menos derivada respecto al tiempo de B por A por coseno de teta, campo uniforme y área plana. Aquí lo único que está cambiando es B, o sea que tendríamos que FEM es igual a menos derivada respecto al tiempo de B, y todo esto multiplicado por el área y por coseno de teta, que pues teta es 0 entre ellos dos, entonces esto nos da 1. Y entonces el área es constante. Entonces al final, realmente cuando saquemos el valor absoluto de esto para sacar la magnitud, los que sean más grandes son los que tienen mayor variación de campo. Entonces claramente el que tiene mayor pendiente es este es el primero. Los que le siguen serían estos dos, que tienen la misma pendiente. Y por último serán estos que no se induce nada, ¿no? Porque la pendiente es 0. Estos dos. Listo. Sigamos. Aquí preguntan en cuál de estos casos no se induciría una FEM. No se induciría una FEM. Entonces hay que ver en cuál no cambiaría el flujo. En el A se aplasta la espira, cambia el área, cambia el flujo, sí se indujo. En el B se gira la espira respecto a un eje perpendicular, entonces también cambia el ángulo, entonces sí se induce. En el C dice conservando fija la orientación de la espira moviendo a lo largo de dichas líneas, o sea, tenemos que estar la espira, las líneas van así y ustedes la van a mover hacia acá. Y miren que no cambia, bueno, hagámosla del mismo tamaño, no cambia el área, no cambia el campo, no cambia el ángulo, o sea que en el C no hay cambio de nada, no hay cambio de flujo y por lo tanto ahí no se induce. Y en el D lo que dicen es retirándola, y si ustedes la retiran pues va a cambiar, el campo inicialmente valía algo y ahora vale 0, entonces cambió el campo y ahí también se induce. Bien, y por último, digamos aquí en este último ejemplo, lo que ustedes tienen es
tienen que calcular de nuevo la Fm inducida en magnitud, solamente varía el campo. Entonces lo único que tienen que recordar, esto sí háganlo ustedes, es que la derivada del campo respecto al tiempo se puede aproximar, sobre todo porque nos dicen que el campo cambia linealmente, o sea, es uniforme la pendiente, como el cambio, o sea, B final menos B inicial, sobre el campo de tiempo. Entonces, miren, ustedes les dieron el cambio acá, les dieron el tiempo, y con eso pueden sacar la derivada, y con eso tienen el flujo total, que es lo que está explicado aquí abajo. Bien, en este ejemplo, este es un poco más interesante porque lo que tienen es un solenoide que lleva corriente, que es el solenoide S. Recuerden que los solenoides internamente producen un campo uniforme, entonces ese campo va atravesando todo esto y atraviesa esta bobina, este coil. Es un campo uniforme que de hecho se puede escribir como mu sub 0. El campo del solenoide es mu sub 0 por la corriente del solenoide por el número de vueltas del solenoide. Y a ustedes de hecho les dieron la corriente y les dieron el número de vueltas, o sea que tienen este campo del solenoide, por lo menos el campo inicial. Les dicen que adentro hay una bobina de 130 vueltas y la corriente en el solenoide pasa a ser 0 a una tasa constante en 25 milisegundos, o sea que al final tenemos un campo final en el solenoide que vale 0 y el tiempo entre estos dos es 25 milisegundos. O sea que podemos sacar una derivada, ¿no? Un cambio una derivada de B respecto a T, que es delta B en el solenoide sobre delta T. Bien. Lo que estamos diciendo entonces es que este campo que está atravesando nuestra bobina está cambiando. O sea que el flujo que atraviesa esta bobina está cambiando. Y si el flujo está cambiando, se está induciendo una Fm en esta bobina. Esa es la pregunta. ¿Cuánto es la magnitud de esa Fm inducida? Entonces, de nuevo, la ley de Faraday-Lenz. La Fm inducida, como es en magnitud, le vamos a quitar el menos. Sería el valor absoluto de la derivada respecto al tiempo. Y lo único que cambia es el tiempo, el campo. Entonces sería dB de t por el área, pero obviamente es el área de la bobina, no el área del solenoide. Estamos viendo es en la bobina, la Fm inducida en la bobina. Por el coseno del ángulo entre el campo y el área, que es 0. Entonces coseno de 0 es 1. Entonces no aparece. Y pues esto lo pueden estimar ustedes simplemente viendo el cambio. Arrancamos con este campo, terminamos con campo 0 en este tiempo, entonces podemos calcular esta derivada. Y tenemos el área de la bobina como pi por el radio al cuadrado. Ahí les dieron el diámetro, entonces tienen el radio. Y con eso podemos calcular la Fm inducida. Esto de hecho se llama inducción mutua. Bien, y por último, pues entonces, ¿qué es la ley de Lenz? La ley de Lenz ya la dijimos anteriormente, realmente es ese menos que aparece en la ley de inducción de Faraday-Lenz. Fm igual a menos de phi de t. Este menos indica que la Fm inducida se opone al cambio. Entonces, si el flujo aumenta, este menos indica que la Fm tiende a disminuirlo. Y si este flujo disminuye, pues este menos indica que la Fm tiende a aumentarlo. O sea, es como un estabilizador. De hecho, los estabilizadores de corriente tienen inductores, tienen inductancia, porque eso funciona como un estabilizador. Entonces recuerden, si aumenta el flujo, la Fm inducida tiende a disminuirlo. Y si el flujo disminuye, la Fm inducida tiende a aumentarlo. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ojo porque el único cambio no solamente es aumentar, sino que tenemos cambios también cuando las cosas disminuyen. Entonces hagamos un ejemplo acá. En la parte de la izquierda tenemos, hay un campo que va hacia abajo, va hacia abajo, y ese campo está aumentando. Entonces el campo hacia abajo está aumentando. Si el campo hacia abajo está aumentando, quiere decir que el flujo hacia abajo está aumentando, ¿cierto? Y si el flujo hacia abajo está aumentando, pues nosotros nos oponemos a ese flujo creando uno hacia arriba. ¿Por qué creamos hacia arriba? Repito, recuerden, el campo hacia abajo está aumentando. El campo original, verdadero. El campo hacia abajo está aumentando. Eso implica que el flujo hacia abajo está aumentando. Si el flujo hacia abajo está aumentando, creamos un flujo hacia arriba para disminuirlo, para oponernos a ese cambio. Recuerden que al aumento nos oponemos creando una disminución. Y a la disminución nos oponemos creando un aumento. Entonces, si el flujo hacia abajo está aumentando, creamos un flujo hacia arriba. Y por lo tanto,
Para crear un flujo hacia arriba, nuestro dedo pulgar tendrá que ir apuntando hacia arriba y eso implica que tenemos una corriente circulando en esta dirección. Por eso la FEM se induce en esa dirección. En el segundo caso tenemos un campo hacia abajo, pero ese campo está disminuyendo. Si el campo hacia abajo está disminuyendo, ¿cómo nos oponemos a la disminución? Aumentando. Entonces el campo hacia abajo está disminuyendo, el flujo hacia abajo está disminuyendo, por lo tanto creamos un flujo hacia abajo también, para ayudarle a no disminuir. Y por esa razón la corriente cambia de sentido, que ahora va en esta dirección. ¿Ok? Los dos casos de la derecha son similares, pero no con el campo hacia arriba. Por ejemplo, en el primer caso el campo hacia arriba está aumentando, eso quiere decir que el flujo hacia arriba aumenta, entonces nos oponemos creando un flujo hacia abajo, y por eso la corriente va en esta dirección. Y en el otro caso, el campo hacia arriba está disminuyendo, y como está disminuyendo nos oponemos aumentándolo, entonces creamos una corriente en esta dirección que crea un flujo inducido así. Antes de seguir, quiero que se tenga en cuenta que realmente cuando ustedes tienen esta bobina así y ustedes dicen que se indujo una corriente, digamos, en esta dirección, es lo mismo que decir que básicamente se creó una FEM, que es la FEM inducida, que tiene esta polaridad. Una FEM de esta polaridad está empujando la corriente en esa dirección. Entonces es como si apareciera una batería, realmente no aparece una batería como tal, pero es como si apareciera una batería. Y esta analogía y colocar pues de forma apropiada las polaridades, esas polaridades de la inducción nos va a permitir entender unos problemas en donde mezclemos esta inducción con circuitos eléctricos verdaderos. Entonces estos ejemplitos nos van a ayudar a afianzar, pues a entender mucho mejor este tipo de concepto. Primero, en el caso de arriba, tenemos campos en la parte de arriba y en la parte de abajo que pueden aumentar o disminuir, increment o decrease. Entonces, vamos a ver hacia dónde se inducirían las corrientes en la parte de arriba y en la parte de abajo, o las FEMs, y con eso veríamos si se ayudan o no se ayudan. Primer caso, en la parte de arriba de la espira, el campo va saliendo y está aumentando. ¿Cómo nos oponemos a ese aumento? Disminuyendo. Y para disminuirlo creamos un flujo hacia abajo. Para crear un flujo hacia abajo tenemos que tener una corriente que va en esta dirección. En la parte de abajo de la espira, el campo saliendo está aumentando, o sea, el flujo hacia afuera está aumentando. ¿Cómo nos oponemos? Creamos un flujo hacia adentro. Y para eso tendremos que crear una corriente en esta dirección. Y miren que las dos corrientes van ayudándose y entonces va a crear una corriente neta circulando de esta manera. Así y así. ¿Está bien? Segundo caso. El campo de arriba va entrando y va aumentando. Entonces el flujo entrando está aumentando. Nos oponemos creando un flujo saliendo. Y para crear un flujo saliendo, nuestra corriente tendría que ir así. Pongan simplemente su dedo pulgar saliendo y sus otros 4 dedos se cierran indicándole la dirección de la corriente. En la parte de abajo, el flujo saliendo está disminuyendo. Como está disminuyendo, tendemos a aumentarlo. Entonces creamos un flujo también saliendo y eso implica una corriente que va así. Entonces, finalmente, también en este caso se crea una corriente, se ayudan arriba y abajo, que irían en estas direcciones. ¿Ok? Y por último, en el último caso, tenemos que en la parte de arriba está disminuyendo el flujo saliendo, o sea, el vector va saliendo, pero está disminuyendo, entonces para oponernos a esa disminución lo aumentamos, creamos también un flujo saliendo y nos da así. En la parte de abajo tenemos un flujo saliendo que está incrementándose, entonces para oponernos a eso creamos un flujo disminuyendo y nos daría una corriente en esta dirección. Y si ven que esas dos FEM son opuestas, y entonces al final aquí no se va a inducir ninguna FEM. Sigamos. Este es un ejemplo de un circuito en donde aparecen fuentes reales y aparece el fenómeno de inducción. Entonces lo que tenemos es que hay una parte semicircular de ese circuito que está metido entre un campo magnético hacia afuera, o sea, hay un flujo hacia afuera. Y miren que ese campo, como nos están diciendo acá, ese campo está aumentando en el tiempo. Y como ese campo está aumentando en el tiempo, eso quiere decir que el flujo saliendo está aumentando. Y si el flujo saliendo está aumentando, quiere decir que aquí se tiene que crear una fuente, una polaridad, que lo disminuya. Entonces, a ver, si el flujo está aumentando en esta zona, tenemos que disminuirlo.
el flujo saliendo está aumentando, creamos uno entrando, y para crear uno entrando se tiene que como que crear una polaridad que vaya en esta dirección. Entonces, para que quede más claro, voy a agrandarlo. Y si yo quiero una polaridad que vaya en esa dirección, entonces, a ver si podemos borrar esto. No puedo. Entonces, si yo quiero quiero una polaridad que vaya en esa dirección, yo lo que estoy diciendo es que necesito, entonces va a crear una fuente acá que tiene esta polaridad. Esta es la FEM inducida y tiene esa polaridad, porque de esa manera crearía una corriente que crearía un flujo entrando y se opone al aumento del flujo saliendo. Bien, entonces lo primero que nos preguntan a nosotros es ¿cuánto vale esa FEM inducida? Entonces sabemos que esto, como ya le pusimos la polaridad, ya le pusimos el signo, esto sería la variación del flujo en función del tiempo. Y como lo único que cambia es el campo magnético, entonces esto nos daría simplemente el área por dB de t. El área sería el área de todo este sistema, ¿sí? Este semicírculo. Y dB de t pues es simplemente coger y derivar el campo. Ahí les dieron 4t al cuadrado más 3t, algo así, más 2. Entonces simplemente lo derivan respecto al tiempo y lo evalúan en el tiempo que se los piden. Entonces la E inducida ya la tenemos. ¿Y ahora cómo sacaríamos la corriente? Pues en este circuito la corriente realmente es efecto, pues está producida, digamos, se va a ver afectada por esas dos fuentes. Entonces lo que hacemos es simplemente un análisis de circuito. Como nos dijeron que el cable tiene una resistencia, pongamos esa resistencia por acá. Y es un circuito de una malla. Entonces voy a asumir que la corriente va en esta dirección y voy a caminar desde acá en la misma dirección de la corriente. Entonces la corriente, ¿cómo nos daría? Vamos a escribirla en otro lado. La corriente, ¿cómo nos daría? Vamos a hacerlo acá. Corriente sería igual a, pues sacamos el balance de voltajes. Cuando voy caminando por aquí, el voltaje cae, ¿cierto? Entonces tendría menos E de la batería. Luego paso por la resistencia, como asumí que la corriente va así, entonces tenemos esta polaridad, más menos, entonces cae menos la corriente por la resistencia. Y luego aquí subió en la parte de la inducida, entonces más E inducida, y ya volví, eso me da 0. Y por lo tanto la corriente va a ser simplemente E inducida menos E de la batería, todo sobre la resistencia. Y listo. Con esto ya tenemos nosotros cómo calcular la corriente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes primero? Derivar esta expresión para el campo, evaluarla en t igual a 10, y con eso ustedes pueden obtener, y con el área, la E inducida. Y luego meten esa inducida acá, la de la batería de la resistencia, y con eso tienen la corriente. Y eso es lo que hay que hacer en todo esto. Entonces, problemas donde hay circuitos con campos, ustedes simplemente tienen que ver cuál es la polaridad de la FEM inducida y analizarlo como si fuera circuitos de mallas. Y eso es todo. Bien, ahí están los valores para que verifiquen. Y ahí está enlazado otro videito para mostrarles a ustedes este fenómeno en la vida real, este fenómeno de inducción. Este fenómeno es muy raro verlo, eh, sobre todo pensándolo como un campo eléctrico que no es conservativo. Entonces ese videito de Walter Lewin les va a mostrar este problema. Entonces, en resumen, lo que se vio ahorita es, primero que todo, que hay que volver a hablar de flujo, el flujo magnético muy importante, uniforme o no uniforme al campo, se puede calcular con esa integral. Y la ley de Faraday-Lenz nos dice que si cambia el flujo, se induce una FEM. Y la polaridad depende, pues, según Lenz, de este signo. La polaridad, ¿cómo se saca? Si el flujo tiende a aumentar, se induce una FEM que tiende a disminuirlo. Y si el flujo tiende a disminuir, se induce una FEM que tiende a aumentarlo. Y con eso ya tenemos completamente todo lo necesario para aplicar la ley de Faraday-Lenz en muchas otras cosas. Muchas gracias por su atención.